Si estamos, no escuchamos. ¿El equipo 5 ya está trabajando? Sí, se está compartiendo la presentación. Ah, No ok, sé si sí, ya la vean. estamos de acuerdo. Sí, Sí, ya se ve. sí, Alondra, sí, Wendy, gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema de biotransformación, del que ya la maestra nos dio una breve introducción. Somos el equipo 5 y bueno, vamos a comenzar. Un momento, por favor. Es que mi compañero se le fue la luz y se está conectando. Sí, entendemos de esos menesteres. Ujú. Sino para que alguno de ustedes inicie, Alondra, por favor. Creo que ya se está conectando mi compañero. Dice conectando audio. ¿Quién es? Christopher. Ah, ok. Creo que sí ya se le dio entrada. Vamos a ver. Christopher Diego. Sí. Lo que pasa es que tiene su video cerrada, pero lo que no se ve es su micrófono. Porque si no, sí va a ser necesario que empiecen ustedes, muchachos. Sí, porque si no, sí nos vamos a entretener mucho. Bueno, pues yo creo que ya vamos a comenzar. Uh-huh. Bueno, como introducción vamos a definir qué es la biotransformación. Va a ser la serie de reacciones bioquímicas que van a ocurrir en el organismo para convertir un fármaco liposoluble en una molécula polar para así facilitar su excreción. Sabemos que la mayoría de los fármacos son muy lipofílicos, que además de encontrarse no ionizados, vamos a requerir que estos sean polares, es decir, que adquieran características de hidrosolubilidad. Como consecuencias de la biotransformación, vamos a tener primero que el fármaco sea activado. El fármaco que contiene una forma inactiva va a requerir transformarse para tener una actividad farmacológica, que es el primer ejemplo que tenemos aquí. Otro caso sería la desactivación. Hay presentaciones farmacéuticas en los que ya está activado, por lo que para poder eliminarse tiene que haber una desactivación. También vamos a tener casos en los que la biotransformación va a generar que el metabolito sea toxificado, que pueda alquilar el ADN y dañar proteínas. Y también tenemos el caso contrario, que haya una detoxificación. Es un proceso en el cual
se van a excretar las sustancias tóxicas del organismo. Y aquí tenemos otro caso. Y, perdón, permítame nada más un momentito, ¿sí? Para precisar aquí algo, ¿sí? Fíjense bien, chicos, esto es algo importante porque de repente como que dice uno, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Para qué biotransformo? Efectivamente, la meta de la biotransformación, el objetivo de la biotransformación es que el fármaco, después de haber sufrido las reacciones bioquímicas a las cuales, digamos, sea susceptible, genere metabolitos más polares para ser eliminado. Ese es el objetivo de la biotransformación. Yo le podría decir, bueno, yo le llamo el objetivo final de la biotransformación. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que al momento de biotransformar, los metabolitos resultantes, chicos, sí, son más hidrosolubles, son más polares, van a ser más fácilmente excretables, sí. Sin embargo, podemos tener lo que yo les denomino finalidades intermedias, ¿sí? Metas intermedias. Es decir, que yo tengo un fármaco que es inactivo, por sí mismo el fármaco es inactivo. Después de llevar a cabo la serie de reacciones bioquímicas a las cuales digamos, sea susceptible, me va a generar metabolitos que junto con ser más polares, también van a ser activos. Es decir, en ocasiones, una de las metas intermedias de la biotransformación es activar fármacos. Y aquí tenemos el ejemplo de los que se denominan profármacos, que son moléculas que por sí mismas no tienen efecto y que ya una vez que llevaron a cabo el proceso de la biotransformación, en el organismo se vuelven activas, ¿sí? Este es, digamos, una de las metas intermedias o una de las finalidades intermedias. La segunda es propiamente inactivar. Mi fármaco es activo y después de haber llevado a cabo las diferentes reacciones bioquímicas, ¿sí?, de biotransformación, este fármaco se vuelve inactivo. Por lo tanto, yo puedo tener como meta la activación en unos casos, es decir, que mis metabolitos sean activos, y como meta también en algunos casos tener desactivación. Y en función de la toxicidad, que es otro parámetro que es importante evaluar, pues vamos a ver que es algo muy similar. Puedo yo tener un fármaco menos tóxico que cuando se biotransforma genera metabolitos altamente tóxicos, y entonces hablo de que este fármaco generó el proceso de toxificación, puesto que sus metabolitos son muy tóxicos. Y por otro lado, puedo tener el fenómeno contrario, en donde mi fármaco es altamente tóxico y a través del proceso de biotransformación me genera metabolitos que son menos tóxicos que el propio fármaco, ¿sí? Todo esto yo puedo tener. Es más, ustedes podrán preguntarme, ¿y siempre va a ser 1 a 1? ¿Un fármaco va a activarse, un fármaco va a inactivarse, un fármaco va a toxificar o a detoxificar? Yo puedo tener de un mismo fármaco N número de metabolitos, y dentro de este N número de metabolitos yo puedo tener algunos que son activos, otros que son inactivos, otros que son más tóxicos y otros que son menos tóxicos. Definitivamente puedo tener incluso una mezcla, dependiendo de cuántos metabolitos fueron los que resultaron después de este proceso de biotransformación. ¿De acuerdo? Generalmente lo que se menciona es lo más notable, si se activó, si se inactivó, si se volvió más tóxico o menos tóxico. Y eso se menciona, pero no significa que sea un solo metabolito
lo que yo voy a tener como resultado de un proceso de biotransformación. Para una molécula tan sencilla como el ácido acetilsalicílico, se reconocen cerca de 60 metabolitos diferentes. ¿Sí? Entonces, si ustedes me dicen, ¿y esos metabolitos son más polares? Sí, todos son más polares, pero no necesariamente todos son inactivos o activos o tóxicos o betóxicos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí nos queda claro esto? La finalidad principal es que el fármaco, a través de la biotransformación, cambie su grado de, digamos, de liposolubilidad o de hidrosolubilidad para que se vuelva más polar, más hidrosoluble y así sea eliminado. Esa es la finalidad del proceso y eso es lo que se va a lograr en todos los casos. Sin embargo, como parte de ese proceso podemos tener finalidades intermedias que en ocasiones se buscan, por ejemplo, el Valium, las benzodiazepinas. Fíjense que generalmente las prescriben vía oral, generalmente, hablando de este tipo de benzodiazepina. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina requiere de llegar al hígado por efecto de primer paso, puesto que llega rápidamente si yo la aplico por vía oral, y al llegar a hígado se biotransforma y se activa. Y entonces los efectos los voy a ver más rápidamente que por una vía intramuscular, por ejemplo. Por eso es que casi siempre esos fármacos se aplican por vía oral, por la necesidad que existe de que el fármaco, hablando específicamente de Valium, que el fármaco sea biotransformado para ser activado. Metotrexate, que es otro de los fármacos, ¿sí? A ver, vamos. Me dices de azul, pero ¿qué crees que no tengo aquí no tengo su solicitud, Elizabeth? Vamos a ver si aparece la solicitud. A ver, espérenme. Sí, ya apareció. Alexis y azul. Ok, gracias. Muchas gracias, mija. Es que a veces no aparece, entonces pues no les puedo dar entrada. Ahorita la última que falta en entrar es azul precisamente. Muy bien. Entonces decíamos el metotrexato, fíjense, y ahorita les voy a dar un ejemplo particular. El metotrexato es un fármaco que tiene alto grado de toxicidad. Este es un fármaco que se ocupa para casos de cáncer. Tiene un alto grado de toxicidad que al momento de ser biotransformado por la flora normal del intestino, genera metabolitos que se van a absorber más rápidamente, pero que también van a ser menos tóxicos que el propio metotrexato. ¿Sí? Y un ejemplo que normalmente les comento es el de los anticonceptivos orales. Hay cierto tipo de estrógenos, ¿sí?, que se aplican por vía oral, que tienen acción anticonceptiva, que en el caso, que requieren de la flora normal para ser biotransformados, absorbidos y activados. Fíjense lo que nos hace la flora normal. ¿Qué pasará si yo estoy en una terapia de anticonceptivos orales y resulta que me enfermé de la garganta y ya tengo 10 días tomando antibiótico por vía oral o por cualquier vía? Porque finalmente esto no importa, de todas maneras la flora se va a ver afectada. Pero si es por vía oral es mucho mayor la afectación. ¿Qué sucederá? Muy fácil. Yo sigo con mi terapia anticonceptiva, pero así como estoy contrarrestando una infección de la garganta, la flora normal se va a ver disminuida por acción del antibacteriano. Al haber poca flora normal, automáticamente va a haber menos posibilidades de biotransformación del estrógeno y por lo tanto no se biotransforma, no se absorbe y no se activa. Y entonces le echamos la culpa a que el anticonceptivo ya no funcionó.
Y no es cierto. La flora normal disminuida no logró biotransformar y activar la cantidad necesaria del anticonceptivo requerido. ¿Sí me explico? Así es como se va dando este proceso. Por eso es que es muy importante y por eso aquí los detengo tantito, porque tenemos que tener muy clara estas posibilidades. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Vamos No, todos profesora. bien? Ok, gracias. Entonces ahora sí continuamos, ¿de acuerdo? Gracias, equipo. Sí. Bueno, habrá compuestos que no van a sufrir biotransformación, como ya los había comentado antes, y pues van a ser básicamente dos, los que son o muy liposolubles o los compuestos xenobióticos polares, que son pues ya inactivos en el sistema, es decir, que son muy polares o muy hidrosolubles, porque no van a sufrir biotransformación porque pues para el sistema ya le es muy fácil eliminarlos de manera normal sin hacer ningún proceso. Y bueno, seguimos con el proceso de biotransformación como tal y su panorama general. Bueno, sabemos ya que la mayoría de los fármacos que se absorben son liposolubles, por lo que para poder eliminarlos se tiene que convertir en metabolitos hidrosolubles, que van a ser capaces de ser excretados por las vías de eliminación. A este proceso es al que se le llama biotransformación y se divide en dos vías. Más adelante vamos a especificar más qué características debe tener un metabolito o fármaco para pasar por fase 1 y fase 2, pero este es un panorama general. Y vamos a adentrarnos en las fases en las que se divide. Primero con la fase 1. Como ya se mencionó antes, el proceso de biotransformación se divide en dos fases. La fase 1 también es conocida como de reacciones no sintéticas y estas se llevan a cabo por lo regular en el retículo endoplásmico, mientras que la fase 2 es de reacciones sintéticas y se lleva a cabo en el citosol. Primero vamos a hablar sobre las reacciones de fase 1. Estas reacciones, de acuerdo a Ruiz Gallo, son reacciones de funcionalización que conducen a compuestos más reactivos que el fármaco de origen. Básicamente, lo que se busca es modificar la estructura química de la molécula. La que sigue, por favor. Las reacciones de oxidación son las más importantes en la fase 1. Estas son realizadas por un sistema enzimático ubicado en el retículo endoplásmico. Este es conocido como sistema de monooxigenasas del citocromo P450. Estas reacciones requieren del cofactor nicotina de dinucleótido reducido, abreviado como NADPH. Los productos resultantes de estas reacciones pueden ser activos o inactivos. Ahora vamos a hablar sobre el grupo de enzimas del citocromo 450. Estas son un grupo de hemoproteínas y oxidan gran variedad de sustratos en los que se encuentran sustancias endógenas, fármacos y contaminantes ambientales. Su nombre de 450 se debe a que presentan un máximo de absorción en el espectro ultravioleta visible a 450 nm. Está constituido por más de 30 familias, pero las más importantes es para metabolizar, más bien las que metabolizan fármacos son las familias CYP1, CYP2 y CYP3. La que sigue. Aquí, como podemos ver del lado derecho en el gráfico, el 50% de más o menos de porcentaje es de medicamentos metabolizados en la fase 1 es el CYP3A4 y el CYP3A5. Este nombre de CYP va seguido del número que identifica a la familia y después continúa una letra que representa a la subfamilia
Y el segundo número indica la isoenzima concreta. En esta tablita podemos observar, por ejemplo, la cantidad relativa en porcentaje que se encuentra en hígado, y los sustratos que participan. Por ejemplo, tenemos el CYP3A4, que como les mencioné es uno de los más importantes. Este tiene como sustratos al midazolam o a la testosterona. La que sigue, por favor. Las enzimas del sistema CYP localizadas en el retículo endoplásmico están sobre todo en hepatocitos. Para su funcionamiento utiliza oxígeno molecular y, como mencioné antes, NADPH. Básicamente la forma oxidada, P3, se une al fármaco y el complejo resultante acepta electrones del NADPH, catalizados por NADPH P450 reductasa. Como resultado, el F3 se reduce a F2 y el fármaco se oxida. Y la que sigue, por favor. Solamente aquí agregué una explicación breve por si alguien tiene alguna duda, pero eso lo pueden consultar después ya que compartamos nuestra presentación. La que sigue, por favor. Ahora sí vamos a hablar sobre las reacciones de oxidación. Primero, sobre las reacciones no sintéticas microsomales. Tenemos en primer lugar la N-desalquilación. En esta, el grupo NH2, que es más polar, le confiere hidrosolubilidad necesaria para la excreción a la molécula. En esta se generan metabolitos activos y como ejemplo tenemos el meforbarbital que pasa a fenobarbital en su forma activa. O tenemos la O-desalquilación, que en este caso el grupo OH le da más polaridad a la molécula. Como ejemplo tenemos la codeína que pasa a morfina en forma activa y la fenacetina pasa a acetaminofén que está también de forma activa. Otra reacción es la hidroxilación alifática. En esta se incrustan grupos OH que le confiere también polaridad a la molécula. Las enzimas que participan son las oxidasas y deshidrogenasas. Otra es la hidrolación de anillos aromáticos, que en estas son fármacos como el fenobarbital o la warfarina que sufren hidroxilación en sus anillos aromáticos. En estas participa la enzima AHH, que significa aril hidrocarburo hidroxilasa. Tenemos la N-oxidación, en donde participa la enzima aminooxidasa, y tenemos como ejemplo la anilina que pasa a nitrosobenceno, y la S-oxidación, en donde el cloropromacina pasa al sulfóxido de cloropromacina, que está de forma inactivo. Las reacciones, también hay reacciones no sintéticas, no microsomales. En primer ejemplo tenemos la oxidación de aminas, en donde participan las enzimas MAO o DAO. Por sus siglas significan monoaminooxidasa o diaminooxidasa. En estas, la desaminación tanto de aminas primarias, secundarias y terciarias resultan productos de sus respectivos aldehídos. Después tenemos otro ejemplo, la oxidación del etanol hasta el ácido acético. Aquí en el sistema microsomal oxidativo oxida el etanol. Las enzimas que se llevan a cabo para esta función es el alcohol deshidrogenasa. Los productos carbonílicos pueden sufrir una posterior oxidación por los aldehídos de deshidrogenasa y producir ácidos orgánicos. Y por último tenemos la oxidación no microsomal de alcohol alílico. Respecto al alcohol alílico, al actuar sobre este compuesto, el alcohol deshidrogenasa se forma el respectivo aldehído, que en este caso corresponde a la acroleína. Y por último, aquí les pongo un ejemplo de las reacciones oxidativas, la reacción como tal ejemplificada y algunos ejemplos de fármacos que llevan a cabo estas reacciones. Lau, ¿me permiten un momento compartir?
Sí. Sí, vamos a detenernos aquí por el momento, pero nada más voy a compartir, voy a comentarles algo, igual para hacer precisiones, ¿de acuerdo? Gracias, chicos. Sí, profesora. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profesora. Ya sabe. Gracias, sí, porque ya ven que luego uno cree que están viendo y se pone a hablar y no saben ni qué cosa pasó. Ok. Fíjense qué pasa con la biotransformación. Ya sus compañeros empezaron a describirnos, por ejemplo, pues estas reacciones oxidando. Vamos a ver, para que tengan más o menos un panorama general. La biotransformación, y esto es retomando, recapitulando lo que ya sus compañeros comentaron, la biotransformación se puede llevar a cabo de diferentes formas, dependiendo del tipo de fármaco, de la naturaleza química del fármaco. Ese es el punto de partida. Dime qué fármaco eres, químicamente hablando, dime qué proceso de biotransformación tendrás. Hay fármacos que, ya dijimos, no van a biotransformarse porque no los requieren o porque el organismo no puede, no tiene los elementos. Cuando es muy liposoluble, pues no tiene los elementos y no los requiere cuando el fármaco es hidrosoluble. Cuando se biotransforma, puede ser que el fármaco lleve a cabo una fase 1, que es la denominada fase no sintética. Esta fase 1 integra reacciones muy simples de biotransformación. Entonces, dependiendo de la naturaleza química del fármaco, puede ser que mi fármaco sea susceptible a estas reacciones sencillas de biotransformación. Con solamente llegar a fase 1, puede ser que aumente su polaridad y con eso sea más que suficiente para ser excretado. Hay algunas otras moléculas que precisamente por sus características químicas llevan a cabo fase 1. Sin embargo, los metabolitos resultantes de la fase 1 que se llevó a cabo no son lo suficientemente polares y entonces puede ser que estos metabolitos resultantes de la fase 1, que todavía no son polares como para ser eliminados, lleven a cabo una fase 2 de biotransformación y ya con toda seguridad, con la fase 2, es decir, llevando a cabo cualquier reacción de la fase sintética, automáticamente adquieren la polaridad y por lo tanto son excretados. Hay también algunos fármacos que su estructura química no le permite llevar a cabo ninguna reacción de fase 1. Sin embargo, sí son susceptibles para que se lleve a cabo fase 2. Y entonces, estos fármacos van a llevar a cabo reacciones de tipo de conjugación, reacciones de tipo sintéticas. Y con estas reacciones sintéticas, ¿sí me escuchan bien, muchachos? Decíamos, con estas reacciones, con estas reacciones sintéticas, es así, no hay pierde. Siempre que se lleva a cabo fase 2, siempre los metabolitos resultantes son altamente polares y van a ser excretados. Ahí sí no hay pierde, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decirles con esto? No, los fármacos así como robots no llegan al hígado, se lo transforman y se eliminan. A ver, espérame tantito. Dime qué naturaleza química tiene tu fármaco. Y dependiendo de la naturaleza química que tenga el fármaco, llevarán una fase 1 y a lo mejor es suficiente para que con eso adquieran polaridad y se excreten. O no va a ser suficiente haber llevado fase 1 y tengan la necesidad de llevar a cabo una fase 2 para adquirir la polaridad y excretarse, o a lo mejor solamente van a llevar a cabo, Vicky, un momentitito, Vicky, no sea malita, es que no, ¿sí? Perdón chicos, estábamos hablando dos muy cerquita y creo
que oían más a la persona que está conmigo y no a mí. Entonces decíamos, a lo mejor por su estructura química, por su naturaleza química, solamente sean susceptibles de llevar fase 2 y con eso adquieren polaridad y son excretados. ¿Cuáles son las reacciones no sintéticas? Cuando hablamos de reacciones no sintéticas, es decir, las que pertenecen a esa fase 1 que comentamos, estamos hablando principalmente de reacciones de oxidación, las más importantes. Las reacciones oxidativas son por excelencia las reacciones de biotransformación que en mayor porcentaje llevan a cabo los fármacos. Dentro de las reacciones de oxidación tenemos dos tipos de reacciones de oxidación. Una reacción de oxidación microsomal y una reacción mitocondrial. ¿Cuáles son las características de estas dos reacciones? Claro, el lugar donde se llevan a cabo, ¿sí? En microsomas hepáticos o en mitocondria hepática. Pero no solamente eso, sino que las reacciones microsomales, que son aparte de todo las más importantes, tomen nota de esto, las reacciones oxidativas microsomales son las más importantes para dentro de las reacciones de biotransformación. Estas reacciones efectivamente se llevan a cabo a través del citocromo P450. Mientras que las mitocondriales se van a llevar a cabo a través de enzimas específicas de acuerdo a su estructura química que tengan. Y ya sus compañeros nos las mencionaron. Nos hablaron de las isoformas del citocromo P450 que ahorita vamos a reforzar y de las reacciones que son muy específicas, como por ejemplo el etanol o algunos alcoholes, en donde tienen precisamente enzimas que son la alcohol deshidrogenasa o la aldehído deshidrogenasa, las que van a llevar a cabo el proceso de biotransformación. El alcohol, cuando es biotransformado, se oxida, estamos dentro de las reacciones de oxidación, y entonces al oxidarse se forma el aldehído para finalmente formarse la acetona, y es como se elimina el alcohol. Pero entonces, para llegar a acetona, primero tengo que ocupar al alcohol deshidrogenasa para oxidar el primer metabolito, es decir, al fármaco, el etanol. Lo biotransformo, se genera un metabolito del etanol, que es el aldehído, y este metabolito del etanol todavía no tiene la polaridad necesaria para poder ser eliminado y por lo tanto requiere del aldehído deshidrogenasa para finalmente convertir a esta molécula en cetona y entonces finalmente ser eliminado. ¿Pero qué sucede? Que ese aldehído y esa cetona son mucho más tóxicos que el propio etanol. ¿Sí? Si vamos hasta aquí, me voy explicando y estoy tomando los ejemplos que sus compañeros hicieron. Pero esto es con las aquí hay un error, son mitocondriales, en donde enzimas específicas como la monoaminoxidasa, en el caso de, digamos, de algunas moléculas susceptibles a esto, o la diaminoxidasa, moléculas específicas que van a llevar a cabo oxidaciones directas a estructuras de fármacos que son afines a esta enzima. Antes se decía que la oxidación microsomal era inespecífica. No es cierto, ¿sí? Actualmente ya se sabe, y sus compañeros lo explicaron, hay muchas isoformas del citocromo que las pueden llevar a cabo, pero ahorita vamos a hablar de esto. Dentro de estas reacciones no sintéticas también tenemos a la reducción, a la isomerización y a la escisión o hidrólisis, que son las 4 reacciones no sintéticas que pueden llevarse a cabo. Cuando yo hablo de escisión o hidrólisis, ya sus compañeros lo van a mencionar en un rato, pues voy a hidrolizar a mi fármaco.
lo divido. Por eso se denomina escisión, porque se corta el fármaco. Lo oxido, lo reduzco o lo isomerizo, es decir, lo paso de DAL, de RAS, ¿sí? Dependiendo si el fármaco, acuérdense que depende de la estructura química del fármaco, si el fármaco es susceptible a ello. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que estas reacciones no sintéticas generalmente, acuérdense que en farma no decimos ni siempre ni nunca, generalmente nos van a provocar, nos van a producir metabolitos que pueden ser activos o inactivos, generalmente, ¿sí? Yo les podría decir que en ocasiones los más frecuentes son los metabolitos activos. Las reacciones sintéticas o de conjugación o de fase 2, que es el otro tipo de reacciones de biotransformación, son reacciones que siempre lo que vamos a hacer es conjugar, es pegarle al fármaco un elemento conjugante, de tal manera que este conjugante, al estar unido al fármaco, le confiera alta polaridad para ser eliminado. Y esa es la función de estos. Y vamos a encontrar que son diferentes tipos de conjugaciones. Ya lo van a ver los más adelante con sus compañeros. ¿Qué sucede con los metabolitos resultantes de la conjugación? Los metabolitos resultantes de la conjugación en todo caso, siempre, bueno, generalmente, pero bueno, casi siempre, son no activos, fácilmente eliminables. Esas son las características de los metabolitos producto de la conjugación. ¿Vamos hasta aquí? ¿Hay dudas hasta aquí? Tenemos ya todo este panorama y con lo que sus compañeros han ido platicando, pues bueno, vamos viendo esto. ¿Hay alguna duda? ¿Qué pasó, Julio César? Maestra, yo había visto que hay algunos polifenoles que promueven las reacciones sintéticas o de fase 2 sobre las de fase 1. Esto podría significar que al tratamiento farmacológico ya en el futuro se le acompaña con un tratamiento nutracéutico. Pudiera ser. De hecho, actualmente ya se está manejando esa parte y digamos que nosotros, bueno, yo digo nosotros porque estoy un poquito más metida a la clínica, generalmente se busca actualmente que no solamente se tenga una terapia farmacológica, sino también una terapia no farmacológica apoyada por elementos, digamos que nutrientes, es decir, por alimentos o por elementos nutracéuticos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Hay la posibilidad, pero también es cierto que no todos los fármacos pueden ser apoyados a partir de estos medios. ¿De acuerdo? Depende de enfermedades, depende de una serie de características del paciente y depende de los fármacos que se vayan a consumir para ver si hay la posibilidad de que esta terapia se apoye por este tipo de productos, que no están considerados fármacos, por eso es que se le llaman así, nutracéuticos, pero que pudieran, en algunos casos, pudieran tener algún efecto, digamos, que apoye a la terapia. Sí, es posible, claro que sí. ¿De acuerdo, Julio? Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Ahora nada más voy a precisar otra cuestión, que también es importante. Esto que yo les comento, muchachos, lo que estoy haciendo es subrayar algunos elementos que son muy importantes, que normalmente, pues, o en un momento dado pudiera ser tema de examen. Por eso es que yo trato de subrayárselos a ustedes. Voy a pasar esto rápido, discúlpenme, porque quiero llegar a esto de la oxidación que habíamos comentado
puede ser microsomal o mitocondrial. La diferencia es que en un caso participan las oxidasas, que también que propiamente ya se sabe que estas oxidasas son el citocromo P450, y las mitocondriales, habíamos dicho, enzimas específicas, como sus compañeros lo comentaron, perfectamente bien mencionado. Ahora, quiero llegar al citocromo, ¿sí? ¿Qué pasa con el citocromo? Fíjense que el citocromo P450 fue un tema que generaba muchísimas preguntas. Ideas falsas de la inespecificidad del citocromo. Incluso por ahí alguien descubrió una hemoproteína parecida al citocromo que se leía a P449 y casi quería el premio Nobel, ¿sí? Porque pues ya había otro citocromo que también podía tener enzimas oxidativas, pero apenas estaba descubriendo. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, es una hemoproteína. Sabemos que el nombre de hemoproteína tiene que ver justamente con la presencia del grupo heme, que en este caso también tiene un núcleo férrico-ferroso, que propiamente es el que va a llevar a cabo todo el trabajo oxidativo. ¿Sí? Vamos a ver que esta hemoproteína tiene un núcleo central con hierro, y el hierro, decíamos, es el elemento fundamental para que se lleve a cabo este proceso, es decir, es lo que ayuda o lo que hace que este citocromo sea capaz de oxidar de una manera muy efectiva. Y fue este descubridor del citocromo P449 el que dio propiamente la pauta para que se siguiera estudiando. Yo les podría decir que actualmente la farmacogenética está totalmente sustentada en gran medida, no únicamente, pero sí en gran medida, en el estudio del citocromo P450. Es un tema actual, digamos, de investigación, cuando en algún momento pues se conoció, se difundió y hasta ahí se quedó. Sí, efectivamente, esta hemoproteína no es una, como se pensaba anteriormente, sino que es un grupo de isoenzimas, todas con estructuras muy similares, con el mismo principio, es decir, todas tienen un grupo heme, que les va a permitir, le va a conferir a todas estas isoenzimas la capacidad de ser oxidativas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas isoenzimas, efectivamente, dependiendo del tipo de isoenzima, va a ser el tipo de fármaco que puede oxidar. Y esto fue lo que dio, digamos, totalmente echó para abajo, pues la falsa teoría de que era inespecífico. No es inespecífico. Las isoenzimas son altamente específicas para ciertos grupos químicos que son los que van a ser biotransformados de manera específica por esas isoenzimas. ¿Cómo trabaja el citocromo P450? ¿Sí? El citocromo P450, y se le denomina así el ciclo del citocromo P450, permite digamos que se integre el fármaco a este ciclo, y lo que va a suceder es que el fármaco se le pega, ¿sí? Se le pega al citocromo que se va a encontrar oxidado. Un citocromo oxidado permite sin ningún problema, ¿sí?, la entrada del fármaco. ¿Qué va a suceder? Que posteriormente va a formar a un primer complejo, y este primer complejo es citocromo P450 oxidado, que se encuentra pegado a él el fármaco, ¿sí? Por eso se denomina, es un complejo. Tengo fármaco y citocromo oxidado como primer paso. En este momento, teniendo así este complejo,
va a ser susceptible de la participación de lo que se le denomina la fase reductora del citocromo, que ya incluso sus compañeras nos van a comentar. Esta fase también reduce fármacos, no solamente oxida, sino gracias a esto también se puede llevar a cabo la reducción de fármacos. Pero esta fase reductora, en este punto, teniendo estos complejos, van a hacer que a través de estos cofactores, ¿sí? NADP y una flavoproteína, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de generar otro complejo que aquí está faltando, y este complejo es, esta fase reductora me va a reducir al citocromo, pero al fármaco no le hace nada. Por lo tanto, yo voy a tener aquí un complejo citocromo en su forma reducida pegadito al fármaco, ¿sí? Aquí el que fue blanco de esta fase reductora pues fue el citocromo. Posteriormente vamos a ver que en todo momento hay participación de agua, hay participación incluso de radicales libres, de una serie de elementos que están participando en esto, y en este punto, gracias a que mi citocromo se encuentra reducido y que el fármaco se encuentra pegado a él, va a permitir la entrada al ciclo del oxígeno. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a formar un tercer complejo, citocromo reducido, fármaco unido a él y el oxígeno molecular también pegado a él. Digamos que si ya tenía un arete, ya tiene los dos aretes. ¿De acuerdo? Tengo a mi citocromo reducido, a mi fármaco unido y a mi oxígeno molecular unido al fármaco, gracias a esta reducción que tiene el citocromo. Y en este punto va a ser blanco precisamente, vamos a ver que hay la participación de una serie de elementos, decíamos agua, en fin, diferentes elementos que participan aquí como coenzimas y como cofactores que favorecen esta reacción. Y en primer lugar se va a formar este complejo que es un epóxido. ¿Por qué? Porque gracias a estos radicales libres, a estos elementos electrofílicos que están participando en este proceso, vamos a ver que se va a formar un complejo en donde el fármaco, bueno, en primer lugar se va a llevar a cabo la separación, la división del oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno también va a unirse al fármaco. Generalmente vamos a ver que estos fármacos o tienen un azufre, o tienen un nitrógeno, o tienen un oxígeno en su molécula. Y esto es lo que va a favorecer que se forme este epóxido sumamente inestable, sumamente dañino al organismo, a las células hepáticas, que bueno, se le confieren actividades carcinogénicas y mutagénicas. Y este epóxido es blanco directo de las epoxidasas que se encuentran también en la célula hepática, en el hepatocito, de tal manera que las epoxidasas, exactamente en el momento en que se forma el epóxido, van a participar rompiendo, digamos, separando las dos moléculas del oxígeno, de tal manera que una molécula oxida el fármaco y la otra molécula del oxígeno vuelve a oxidar al citocromo. En este momento, cuando entran las epoxidasas, que aparte yo les digo son las salvadoras, porque en el momento en que yo rompo el epóxido, automáticamente reduzco la toxicidad de este compuesto, y entonces automáticamente yo voy a tener dos elementos oxidados pegados, y justamente esto mismo va a hacer que se recupere el citocromo P450 en su forma oxidada y que salga el fármaco en su forma oxidada. En ese momento también ya se da la separación. ¿Y qué pasa con este citocromo? Ahora sí que no pasó nada, ya estoy listo para el siguiente fármaco. ¿De acuerdo?
Vamos a ver que todo este proceso se va a ir llevando a cabo. Hay gasto de energía, hay un balance energético muy importante en este citocromo, pero así, de esta manera, es como se va a llevar a cabo el ciclo del citocromo P450, independientemente de la isoenzima que esté participando de acuerdo al fármaco que ingresó al hepatocito, al retículo endoplásmico. ¿Nos quedó claro o hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Yo De me momento no, perdí profesora. bueno, ajá. A ver, ¿no hay dudas o sí? Ya oí dos voces, pero no supe qué me dijeron. A ver. ¿Todo bien? Bueno, ok. Dos manos levantaditas, sí es cierto. Juan Carlos, vamos a darle el paso a Mariana, ¿de acuerdo, Juan Carlos? Sí, profesora, de acuerdo. Y Mariana, vamos a ver, Mari, ¿qué pasó? Gracias. Nada más, es que me perdí cuando pasa de cancerinógeno o cancerógeno, eso, a su forma de oxidación. Ahí me perdí un poquito. Ok. ¿Hasta aquí vamos todos? ¿Sí? Fíjense que hasta aquí el único afectado ha sido el citocromo, que pasó de forma oxidada a forma reducida, y esta forma reducida me permite que el fármaco siga unido al citocromo, pero que se integre el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero en este momento hay elementos electrofílicos, decíamos, hay presencia de agua, hay una serie de cofactores, que van a estar, que van a estar participando. Y entonces en este momento se va a generar este epóxido, ¿sí? Un epóxido que está formado por las mismas moléculas que están interactuando en este complejo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos elementos electrofílicos lo que van a hacer es de alguna manera permitir la división del oxígeno molecular. Yo les digo que es la envidia más grande de los químicos, ¿eh? Porque dicen es que el oxígeno molecular para separarlo es un gran consumo de energía y eso no sé cuántas cosas te platican. Pues ¿qué creen? Que en el hepatocito se lleva a cabo y sin ningún problema. Bueno, si hay problemas, si abusamos, pero si no abusamos, pues no pasa ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a estos elementos que están siendo cofactores de la reacción, voy a permitir la división, la separación, digamos, en cuanto a la distancia entre átomos de mi oxígeno molecular, y por acción de las epoxidasas automáticamente voy a poder separar definitivamente las dos moléculas de oxígeno molecular que estaban aquí, que era parte de este arete, ¿sí? De tal manera que una molécula del oxígeno me va a oxidar al fármaco. Si yo rompo esto, me va a quedar citocromo, fármaco oxidado, ¿sí? Y me va a quedar ahora citocromo que pasa de 2 más a 3 más por la acción de este proceso de oxidación que el oxígeno va a llevar a cabo. ¿Sí? Las epoxidasas son elementos fundamentales para que la oxidación tanto del citocromo es decir, que se recupere la oxidación del citocromo, como el fármaco realmente termine de llevarse a cabo la reacción necesaria y entonces pueda ser oxidado y salir del ciclo. ¿Sí estamos, Mariana? Aquí algo que no les comenté y que voy a agregar, las epoxidasas son enzimas saturables. Lo que no pasa con algunos fármacos, como nos decía Julio, que pueden ser inducidos, con algunos fármacos no, con algunas enzimas. El propio citocromo puede ser inducido. No hay ningún problema por ello. Hay diferentes elementos que nos permiten, no la inducción o la inhibición, pero bueno, hablando en este sentido, pues el citocromo en un momento dado, si tengo mucho fármaco, pues voy a generar la inducción del citocromo, pero no genero inducción de epoxidasas. ¿De acuerdo? Porque estas son saturables. Estas
tengo el número que tengo y actúan para el número de moléculas que actúen y hasta ahí se quedó la cosa. Si tengo mucho, como el citocromo yo lo puedo inducir, yo puedo tener una gran cantidad de epóxido, empezar a acumular epóxido en el hígado, en las células hepáticas, en los hepatocitos, pero no tengo la cantidad de epoxidasas que me lo destruyan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta molécula puede generarme, para empezar, hígado graso, posteriormente cirrosis, ¿sí? Y finalmente tener o un proceso cancerígeno o la muerte celular. ¿Sí estamos? Pero esto en caso de o sobredosis de fármaco o sobreinducción de esto, que generalmente una gran cantidad de fármaco me puede inducir este. Induce al citocromo sí, pero no a las epoxidasas. Entonces, al ser saturables, las tengo limitadas y solamente un número de estos van a ser destruidos, pero otros se va a empezar a almacenar. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos, Mariana? ¿Sí nos quedó claro este proceso? Y bueno, siempre hacemos la anotación de que este complejo, así, este epóxido, es altamente carcinogénico, altamente mutagénico. Es sumamente tóxico al organismo y directamente al hígado. Bien, ¿sí nos quedó claro, mija? Sí, gracias, profesora. Ya no nos perdimos, ya nos encontramos. Sí, todo fine, todo bien. Muy bien. Ok, está muy bien. Y entonces, Juan Carlos, también tú me comentabas. Yo le iba a decir que por el momento todo queda claro, pero podría ser que después hubiera dudas, nada más eso. Ok, gracias. Pero bueno, ¿vamos todos juntos todavía? ¿Estamos todos juntos? ¿Sí? Esto de alguna manera complementa lo que ya sus compañeros les han dicho y bueno, son las 3:22. Les doy 8 minutos. Nos vemos 3:30. Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Para que el equipo continúe, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ok.